Muy bien, ahora ya hablamos del oído medio, vamos a pasar al oído interno. Este oído interno eh, va a estar compuesto, pues, por los canales semicirculares que tenemos aquí. Y miren los tres ejes que están posicionando a nuestros canales semicirculares. Qué importante es, porque esto va a mandar información hacia nuestro cerebro de cómo estamos en el espacio. Si yo muevo mi cabeza a los costados, si yo muevo hacia arriba, si yo muevo en todos los ejes, cada vez que yo muevo hacia un lado estoy estimulando ese lado y estoy inhibiendo el otro. Y eso va a hacer que nuestro cerebro sepa, ya, qué cosa, cómo tengo que reaccionar. Tengo que mandar información a los músculos espinales para que ella se posicione de alguna manera las piernas, la columna vertebral y asegurar que no me caiga, por ejemplo, ¿no? Este órgano vestibular, ¿dónde se va a encontrar? En el hueso temporal. Este órgano vestibular va a tener un laberinto óseo, que es como todo el cascarón, y un laberinto membranoso, que es la parte interna, ¿sí? Este laberinto membranoso tiene los conductos, tenemos el utrículo, tenemos el sáculo, y dentro de este utrículo y sáculo vamos a tener a la mácula. Estas máculas, si ustedes la quieren ver amplificadas, vamos a sacar una de ellas y aquí la tenemos. La tenemos en grande. ¿Y qué es lo más importante aquí? Es que esta mácula, para que más o menos se hagan una idea cómo funciona, esto rojito que ustedes ven aquí, imagínense que es como una gelatina, ¿sí? El flan, la gelatina, ¿no? Se mueve, es bastante flexible. Y dentro de este flan, esta gelatina, están estas vellosidades, que son los cilios. Hay células tipo 1, células tipo 2, aquí en esta región, en este órgano, en este receptor, y esto se va a mover, toda esta gelatina se va a mover dependiendo de si yo estoy estimulando o si estoy inhibiendo a mi órgano vestibular. Por ejemplo, y encima de esta gelatina, imagínense que hay como unas grajeas, ¿no? Hay unos chocochips que están ahí encima, que son los otolitos. Estos otolitos son como unos cristales, son como unas piedritas microscópicas que van a estar encima de esta gelatina. ¿Con qué objetivo? Siempre les explico a mis pacientes. Es como que fueran la plomada de las casas. ¿Han visto esa plomada? Es como un metal pesado que ustedes a veces se colocan en ciertas áreas para ver si la columna que ustedes han puesto, o la viga, o el techo, está bien posicionado, está medio chueco, igualito. Entonces, es como que tiene un pesito, tiene un peso en esta gelatina, y cada vez que yo muevo, por ejemplo, yo muevo mi cabeza hacia el lado izquierdo, estoy estimulando el canal horizontal de este lado izquierdo, y estoy inhibiendo el canal horizontal del lado derecho, y así. Estimulo, inhibo de este lado, así. Y así en cada canal semicircular y en cada lado también. Entonces, ¿cuál viene a ser la importancia acá? Que cada vez que se mueva esta gelatina, este gel, por decirlo así, va a enviar información a través de estos filetes nerviosos hacia el nervio vestibular. Y el nervio vestibular da información a nivel central de qué cosa estoy haciendo, cómo me estoy moviendo y qué músculos se tienen que activar en mi cuerpo para mantener la estabilidad. Y aquí quiero hacerles una correlación clínica. Cuando de esta gelatina, este pastel que ya se me imaginó, se suelta uno de estos otolitos y comienza a flotar por los canales semicirculares o a nivel de la cúpula también, que a veces se quedan
y eso genera vértigo en los pacientes. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que el paciente dice, doctora, me he hecho en mi cama, extiendo mi cabeza y todo me comienza a dar vueltas. Siento que todo gira, gira, dura unos segundos y de ahí me pasa. Me incorporo o me agacho y otra vez. Es cuando se han soltado estos otolitos, se han salido de su lugar habitual. Y eso se conoce como BPPV, ¿no? Vértigo posicional paroxístico benigno, preguntado en varios exámenes de admisión. Es fácil de tratar, si es que lo sabes diagnosticar, claro está, y es idiopático. Esa fue la pregunta que vino en el examen. ¿Cuál es una causa de vértigo idiopático? También lo conocen con ese nombre, ¿no? Pero es el vértigo posicional paroxístico benigno. Muy bien, ya les había comentado cuál era la orientación del nervio facial y la importancia que tiene sobre todo porque está atravesando nuestro oído, está atravesando nuestro hueso temporal. Este nervio facial va a nacer pues de estos núcleos motores a nivel central y va a tener diferentes partes, ¿no? Hay una parte intracraneal dentro del cráneo, va a haber una parte intratemporal dentro de nuestro hueso temporal, que es la parte que más se relaciona con nosotros como otorrinos, y una parte extratemporal. Entonces, la intracraneal va a salir nuestro nervio a través del conducto auditivo interno, ¿no? Si tenemos un conducto auditivo externo, también debo de tener un conducto auditivo interno, ¿no? Y esto va a pasar nuestro nervio facial por ahí. Aparte, por este canal también van a pasar otras estructuras, por ejemplo, el nervio vestibular, por ejemplo, algunas arterias también a ese nivel. El nervio facial va a venir y va a ser como una rodilla, una angulación. Acá tenemos el ganglio geniculado. Y cuando ya salga de la parte intratemporal, lo va a hacer a través del agujero estilomastoideo. Aquí está el otro límite, estilomastoideo. Aquí sale y se acuerdan que cuando sale del agujero estilomastoideo, ya sale hacia la cara, ¿no es cierto? Con sus diferentes ramas. El nervio facial es un nervio mixto, ¿no? Da sensibilidad y da movimiento. Entonces, cuando sale, ¿se acuerdan qué glándula atraviesa el nervio facial? Cuando sale hacia nuestra cara, nuestra glándula parótida. ¿Se acuerdan cuando disecaban en anatomía todas las ramitas del facial? Ya, sus ramas temporales, cigomáticas, bucales, labiales, todas las ramitas que teníamos ahí, ya. Esa es la importancia del nervio facial en esta zona. Dentro del recorrido de este nervio facial va a dar algunas ramitas también. Una de ellas es la ramita del nervio petroso superficial mayor. Esta ramita va a venir a dar sensibilidad a qué estructura de nuestro ojo, nuestra glándula lacrimal. Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene ojo seco, que tiene alguna sospecha de alguna lesión del nervio facial, tenemos que topográficamente hacernos la idea de dónde ha estado ese tipo de lesión. Igualmente, si el nervio facial da unas ramitas, que es la rama del nervio estapedial, esta va a inervar al músculo del estapedio. ¿Quién es el estapedio? El estribo. El músculo del estribo. ¿Y por qué será importante, chicos, que nuestro estribo tenga un músculo? Si ya está articulado con el yunque, si ya está articulado martillo, yunque, estribo,
¿por qué debería tener un músculo y un nervio ahí que va a dar inervación a este músculo? Porque este musculito, más o menos para entenderlo, nos sirve como un freno de mano, un freno de emergencia. Porque cuando hay un sonido muy intenso, imagínense que ahorita aquí explota un balón de gas. Toda esa energía sonora, ¿no? Recuerden que el sonido es energía mecánica, ¿sí? Ondas van a transmitirse a nuestro oído por la vía aérea y por la vía ósea, ¿no es cierto? Entonces, si toda esa energía viene y se va por mi membrana timpánica, martillo, yunque, estribo, ¿se imaginan el daño que me puede ocasionar a mi oído interno, el trauma acústico que me puede generar, las pérdidas de mis células ciliadas que puedo tener? Entonces, ¿qué hace el organismo? Activa este reflejo, un reflejo estapedial. Es como un freno de mano, es como que alto, el cuerpo jala a través de su músculo del estribo, lo saca de la ventana oval como para que no transmita toda esa energía y de esta manera proteger a nuestro oído. Miren qué maravilloso que es nuestro cuerpo humano. Cosa que no sucede cuando hay una parálisis facial, ¿no? Cuando hay una parálisis facial, sobre todo en una región aledaña a este sitio, ¿qué va a decir el paciente? Doctora, todos los sonidos que escucho me provocan dolor en los oídos, me duele el oído cada vez que escucho. Toda la energía se está transmitiendo y así sea alto, bajo, todo pasa, no hay un filtro y el paciente tiene mucha molestia. Muy bien, aquí tenemos otras ramitas, el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Le va a dar sensibilidad a nuestras otras glándulas salivales, también a nuestra lengua y las fibras motoras terminales que ya habíamos hablado, temporales, cigomáticas, bucales, van a dar inervación motora a toda esta región. Muy bien. Ahora, para hablar ya de la parte nasal, ¿sí? En nariz vamos a tener que el desarrollo facial que tenemos desde que nacemos hasta que somos adultos va a ir cambiando de acuerdo a la neumatización, así se llama, cuando se ventilan adecuadamente nuestros senos paranasales y van creciendo en tamaño, van creciendo en volumen, ¿sí? Miren cómo están pequeñitos cuando nacemos nuestros senos paranasales. Y aquí viene la pregunta que siempre que ha venido ya en exámenes pasados, es ¿cuáles son los senos paranasales que se encuentran en el nacimiento? ¿Sí? Los senos paranasales que se encuentran en el nacimiento es los senos paranasales etmoidales y los senos paranasales maxilares. Cuando, miren, los frontales se desarrollan al final, se neumatizan al final. Y esto se puede neumatizar incluso hasta los 15 años, 18 años, ya cuando han visto que el rostro de los niños, los adolescentes va cambiando con el tiempo. Entonces, eso tiene mucha relación con la neumatización. Y para que se neumatice bien un seno paranasal, la respiración, la ventilación tiene que ser nasal. No podemos estar respirando por la boca. No podemos ser respiradores orales, que a veces son los niños, ¿no? Se están roncando, están durmiendo con la boca abierta. Eso hace que no se desarrolle adecuadamente. Entonces, a los 6 meses, como vemos acá, están pequeñitos y conforme va creciendo al añito, a los 3 añitos, a los 8 años, incluso mayores, va a crecer, va a neumatizar. Igual aquí, seno esfenoidal. El último en terminar de neumatizarse va a ser el frontal. Ahora, para que funcione adecuadamente todo nuestro complejo de senos paranasales, tenemos que tener
los cilios deben de estar funcionando sincronizadamente para que las secreciones que se produzcan en esta región, la mucosa, las mucosidades, el moco, puedan salir adecuadamente a través de estos ostium, que son los espacios, los huequitos, las cavidades, deben estar permeables para que pueda expulsarse la mucosidad por ahí. Muy bien. Y lo otro es que estos senos paranasales que hemos venido hablando van a tener comunicación con la cavidad nasal. Estos van a drenar en estas regiones. ¿En qué zonas va a drenar? Por ejemplo, el seno frontal, ¿no?, va a drenar a nivel del meato medio. Y así cada uno de estos. Ahora, la cavidad nasal tenemos los cornetes, cornete inferior, cornete medio, cornete superior. En el cornete debajo del cornete inferior vamos a tener el drenaje del conducto lacrimonasal. Y esto ha sido pregunta de examen, ¿sí? Meato nasal inferior, ahí drena nuestras lágrimas, ¿no? Por eso cuando a veces lloramos tanto, nuestra nariz comienza también a destilar líquido, mucosidad, porque existe esa comunicación. En nuestro meato medio vamos a tener el drenaje de seno maxilar, seno frontal y celdillas etmoidales anteriores, ¿sí? En el meato medio va a drenar seno maxilar, seno frontal y celdillas etmoidales anteriores. Eso también ha venido pregunta de examen. Y a nivel del meato superior va a drenar, miren, directamente el seno esfenoidal y va a drenar las celdillas etmoidales posteriores. Muy bien, detrás de la nariz tenemos el rodete tubárico, los músculos peristafilinos, el orificio orofaringeo de la trompa de Eustaquio, y aquí va a comunicar la trompa de Eustaquio, la nasofaringe, con el oído medio, ¿sí? Entonces, el seno paranasal que produce más sintomatología es el frontal, a veces el mucocele, son tumoraciones incluso que pueden deformar el rostro. El seno paranasal que más se afecta con la sinusitis en el adulto es el seno maxilar, y el seno paranasal que se afecta con más frecuencia en los niños es el seno etmoidal. Muy bien, entonces si ustedes quieren ver una proyección, si ustedes ven de frente al rostro de una persona, tenemos los senos maxilares, etmoidales anteriores, posteriores, esfenoidales y frontales. Y si lo ven de perfil, así, esa es la posición. El esfenoidal está bien posterior y el más anterior viene a ser entre el frontal y el maxilar. Miren, hay una capa sol y una capa gel, en la cual se encuentran embebidos los cilios, ¿no? Estas microvellosidades del epitelio respiratorio. Estos van a estar limpiando, barriendo todo el tiempo nuestras secreciones, cualquier partícula que esté de suciedad, de polvo, de tierra, que tengamos que limpiar de nuestra nariz, esto lo está moviendo. Y si a un cornete, ¿se acuerdan los cornetes, no? Cornete inferior, medio, superior. Son como unas almohadas que tenemos dentro de las cavidades nasales y que aumentan y disminuyen de tamaño. Es tejido eréctil, ¿sí? ¿Por qué? Miren dentro, hay cavidades como lagos de espacios que pueden llenarse de sangre, ¿sí? Y esto aumenta de tamaño y el paciente siente obstruida la fosa nasal de este lado, ¿no? Por eso hay personas que dicen, un rato respiro por un lado, otro rato respiro por el otro lado. Eso se conoce como ciclo nasal.
cada 3 horas, cada 4 horas, los cornetes están intercambiando su tamaño, por un momento pasa por un lado, otro momento pasa por el otro, y así se van intercambiando. ¿Es normal el ciclo nasal? Sí, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, si ustedes ven en la microscopía, cómo es el tejido del cornete. Y estas son las microvellosidades que se ven en la microfotografía electrónica de los senos paranasales. Radiografías. Los ponemos aquí porque en algunas oportunidades han preguntado en los exámenes sobre qué proyección habría que tomar para cierta patología o para evaluar cierto seno paranasal. Y pues la proyección occipito-mentoniana es la que va a mostrar mejor nuestros senos maxilares, y lo que sí va a tener una visión limitada del seno esfenoidal. A nivel de, tenemos otra proyección, occipito-frontal, va a ser mejor para evaluar las celdas etmoidales y el seno frontal. Si queremos proyectar la cavidad nasal hacia la parte más posterior, vamos a tener a la nasofaringe. Si queremos proyectar la cavidad oral hacia la parte más posterior, orofaringe. Laringe, hipofaringe. Más o menos esta es la división que tenemos. Anatómicamente, ¿cómo vamos a encontrar a nuestra nariz? Tenemos que el tabique nasal va a estar formado por hueso y por cartílago, ¿sí? El hueso en esta región del tabique va a estar dado por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, y el hueso vómer que está en el piso de la nariz. Mientras que el cartílago es un cartílago cuadrangular, un cartílago azulado, blanquecino, ¿sí? Y por encima tenemos a los huesos propios de la nariz. Detrás de todo esto tenemos el seno esfenoidal, y miren, el seno esfenoidal prácticamente es el piso de la fosita pituitaria, donde tenemos nuestra glándula. Entonces, importante porque cuando uno realiza cirugía de base de cráneo, ingresa por aquí, es transesfenoidal, va a atravesar el esfenoides y va a llegar a la fosita pituitaria, ¿no? Los neurocirujanos. Y la sensibilidad olfativa va a estar dada en el techo nasal, ¿sí? Cualquier sustancia odorífera que podamos tener en el entorno va a llegar hacia la cavidad nasal, va a pasar todos estos flujos aéreos hacia la parte más superior y vamos a tener terminaciones sensitivas que van a estar recibiendo todas estas sustancias odoríferas, atraviesan la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Y van a llegar a este bulbo olfatorio que vamos a tener en la base del cráneo, ¿no? Y ya va al sistema nervioso central. Va a llevar información, esta información se va a nuestro cerebro y se procesa, ¿no? De acuerdo a nuestra memoria, de acuerdo a nuestros conocimientos previos sobre de qué se trata ese olor que estamos expuestos. Tenemos a nuestro tabique nasal, ya lo hemos visto en esqueleto, en hueso, en cartílago, pero este está recubierto de mucosa, y esta mucosa está irrigada por diferentes ramas. Hay varias asas vasculares, sistemas vasculares en esta región. Sistemas que provienen de la carótida interna, de la carótida externa, ¿no? Y se van a unir formando plexos sanguíneos. Uno de ellos, y el más importante, por eso está el águila aquí, es el que es más preguntado en el área de Kieselbach. Ese se encuentra en la zona más anterior de la nariz, área 2. Y se relaciona con las epistaxis anteriores, ¿no? Los niños, por ejemplo, cuando se rascan la nariz, cuando se hurgan,
es más frecuente que sea en esta región, ¿no? En la zona, en el área de Kieselman. Mientras que la epistaxis posterior, ¿no?, está más relacionada con las ramas de la arteria esfenopalatina, que es la que encontramos aquí. Esta arteria esfenopalatina es de grueso calibre, como ustedes la pueden ver aquí. Obviamente el sangrado que va a ocasionar esta arteria esfenopalatina es de mayor volumen, que fuera el plexo que está aquí adelante nada más, y va a ser más difícil de controlar porque miren, está bien profundo. Otras ramas tenemos en la arteria etmoidal posterior, arterias etmoidales anteriores, ramas, ¿no? Y todas estas van a irrigar. La arteria esfenopalatina va a irrigar la porción posterior del tabique, tanto del tabique como de la pared lateral nasal. Mientras que la arteria etmoidal anterior va a ser el segundo vaso en importancia en la vascularización de las estructuras nasales internas. Va a irrigar la porción anterosuperior del tabique y la pared lateral de las fosas nasales. Entonces, si ustedes tuvieran que recordar de esta lámina que les estoy presentando, acuérdense del esfenopalatina porque ha venido en varias veces, varios exámenes. Epistaxis posterior, arteria esfenopalatina. Epistaxis anterior, plexo de Kieselman. Esa es lo que tienen que recordar de esta parte. Y para terminar, la parte normal, tenemos a nuestra laringe, ¿sí? Esta laringe va a estar formada por un hueso hioides, ¿no? Tenemos membranas, tenemos cartílagos, músculos, ligamentos y mucosa que va a estar recubriendo esta estructura, las diferentes estructuras, y se va a encargar pues tanto de la función respiratoria como de la función fonatoria, de fonar, de hablar, ¿sí? Va a tener cartílagos como el cartílago cricoides, que es un cartílago impar, como el cartílago tiroides, que es un cartílago impar, como el cartílago epiglótico, que también es impar. Si en algún momento le preguntan cartílagos impares a nivel laríngeo, epiglotis, tiroides y cricoides. Mientras que vamos a tener también cartílagos pares, ¿sí? ¿Cuáles cartílagos pares? Tenemos aritenoides, corniculados y cuneiformes. Esos son los cartílagos pares que tenemos en la laringe. Si quisiéramos ver en un corte coronal a nuestra laringe, vamos a tener que en la parte más superior las cuerdas vocales falsas, o también se le conoce como bandas ventriculares. Y tenemos a las cuerdas vocales verdaderas en la parte más inferior, que también se le conoce como pliegues vocales, ¿sí? Algunos dicen que el mejor término para llamarlo no es cuerda, sino pliegue vocal. Entonces, este pliegue vocal, miren, tiene por debajo músculo, tiene ligamentos, tiene mucosa, para que mi voz salga como está saliendo ahorita. A nivel microscópico, mi pliegue vocal está haciendo unas ondas, unas vibraciones de mi mucosa, de mi pliegue vocal. Y aquí viene la pregunta de examen. ¿Qué cosa creen que preguntaron aquí en un examen de admisión? Preguntaron los límites del ventrículo laríngeo. Eso preguntaron. Entonces ustedes tienen que ubicarse en la imagen y decir, a ver, el ventrículo, en la parte superior está la cuerda vocal falsa y en la parte inferior está la cuerda vocal verdadera, ¿sí? Entonces pueden preguntarlo, el límite superior de la cuerda vocal verdadera es el ventrículo, ¿no? Y así, esa relación es la que ustedes tienen que saber.
En la parte más superior, cuerda vocal falsa, en la parte más inferior, cuerda vocal verdadera, y entre estas dos, el ventrículo laríngeo. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, si introdujeran una camarita hacia mi laringe, que se llama endoscopia laringea, y yo le pido al paciente, a ver, señor, por favor, diga continuo, ¿cómo voy a ver sus cuerdas vocales? Cerradas, ¿sí? Así es cuando una persona está hablando. Si yo le digo, señor, inspire profundamente, vamos a ver que se abren los pliegues vocales, ¿sí? Acá tenemos los cartílagos que ya les había mencionado, la epiglotis, la base de la lengua. Esta es la región más posterior y esta es la región más anterior de la cuerda vocal. Acá está la lengua. Acuérdense, es como que estuviéramos viendo una persona desde arriba hacia la parte más adelante es la lengua, la parte más posterior está aquí atrás. Si tuviéramos que recordar la inervación, ¿no? Inervación, hay bastantes músculos en esta región. Músculos cricotiroideos, ligamentos, músculos tiroideos, muchos músculos. Pero, ¿qué es lo que tienen en común la mayoría de estos músculos? Es su inervación. ¿Se acuerdan que el nervio vago descendía por aquí y a su paso comienza a dar inervación a diferentes estructuras? Bueno, la laringe no se salva. Y la laringe prácticamente toda su inervación, así recuérdenlo, toda su inervación, tanto sensitiva como motora, viene de parte del nervio vago, ¿sí? Mientras que el único músculo que no va a recibir inervación del vago va a ser el músculo cricotiroideo, o sea, la excepción a todo el resto de los músculos es el cricotiroideo. ¿Y ese quién lo inerva? El nervio laringio superior. Perdón, el nervio vago a través de sus dos ramas, el laringio inferior o recurrente es el que inerva la mayoría, menos el cricotiroideo que lo inerva el laringio superior. Este laringio superior también va a dar inervación a nivel supraglótico, pero es más una inervación sensitiva. Y en la parte inferior va a dar pues inervación motora a todos los músculos menos el que ya mencionamos. Esa fue la pregunta del examen. ¿Cuál es el único músculo que no es inervado por el nervio laringio recurrente o el nervio laringio inferior? Es el músculo cricotiroideo.